Cargando módulos neuronales. La red está en línea, luces encendidas, código en marcha, procesadores despiertos. Bienvenidos al Laboratorio de Innovación, Tecnología y Frontera de las Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chile IA de LISA Lab. Disponible en versión podcast en nuestro canal de Spotify de LISA Lab. En colaboración de la Facultad de Derecho, la carrera de Periodismo y el Instituto de Investigación en Derecho de la Universidad Autónoma. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a LISA Lab Podcast, el espacio donde exploramos las fronteras entre el derecho, la inteligencia artificial y la innovación científica. Soy Alexander Fagerström, parte del laboratorio jurídico LISA Lab de la Universidad Autónoma de Chile. Y hoy tenemos un episodio muy especial. Vamos a sumergirnos en uno de los temas más vanguardistas del derecho contemporáneo, la protección jurídica de los neurodatos y la idea emergente de los neuroderechos. Para ello me acompaña una voz de referencia en esta área, el profesor Vincenzo Pasquino, doctor en Derecho Privado y docente del curso Big Data, Blockchain y Contratos Inteligentes en Italia, además de autor de artículos clave como La protección jurídica de un neurodati y neurodirity. Profesor Pasquino, es un honor tenerlo aquí en LISA Lab. Bienvenido. Muchas gracias, es un honor para mí y gracias por la invitación. Muchas gracias. Por la presentación también. Nada, ningún problema, profesor. No hay que esperar menos de ello. La invitación acá, por supuesto, a hablar de conocimiento y hablar de este tema que es tan interesante y un poco dilucidar a las personas que nos están escuchando. Quiero partir con una consulta sobre por qué compara usted los oráculos de la antigüedad con la inteligencia artificial y los smart contracts. ¿Cómo se aplica eso? Y me gustó comparar la antigüedad con las nuevas fronteras tecnológicas, porque hablando de smart contracts, por ejemplo, un aplicativo de los smart contracts es llamado Oráculo. Entonces, intenté, en una publicación que saldrá en las próximas semanas, intenté comparar y empezar hablando de los oráculos de la antigüedad y hacer una comparación también con lo que son los oráculos modernos. Por ejemplo, los oráculos de la antigüedad representaban un vínculo fundamental entre el conocido y el desconocido. Y el ser humano, en mi opinión, siempre intentó obtener respuestas directamente y por trámite de la que se llamaba adivinación, que era obtener respuesta directamente de una deidad. Y estas respuestas podían ser inductiva o intuitiva. Los oráculos inductivos eran respuestas que derivaban del conocimiento de los medios para interpretar la voluntad de los dioses. Entonces era una interpretación, pero con medios de conocimientos. Los oráculos intuitivos eran los oráculos inspirados directamente por la deidad, por los dioses. Entonces era algo un poco más espiritual, mágico. Y a mí me parece que hoy la inteligencia artificial en general se percibe casi como un instrumento casi mágico, un ejemplo de oráculo moderno, porque nosotros, por ejemplo, le preguntamos cosas a la inteligencia artificial y no sabemos por qué, no sabemos cómo. Vale, en realidad lo sabemos, pero no lo sabemos bien. Hay el fenómeno de la black box. Y nos da una respuesta, nos da un oráculo. Entonces, y también hablando de smart contracts, y intenté averiguar cómo la inteligencia artificial en los oráculos modernos de los smart contracts pueden impactar en el derecho y en el derecho contractual en particular. Igual es interesante los matices que hacen de cómo la forma se pensaba antes, desde la deidad, ¿no es cierto? Que es igual, estaba muy segmentado, muy filtrado por esa forma de pensar o actuar, a que la inteligencia artificial es mucho más racional, mucho más fría en ese sentido. Pero a pesar de eso, los seres humanos, a lo mejor 3 años del boom de la inteligencia, nos hemos adaptado bastante bien. No es ajeno a nosotros. O sea, desde un niño hasta un adulto mayor, incluso mi madre, que tiene 72, tiene acceso a ella y puede conversar incluso con ella. Es fascinante eso. Claro, es muy fascinante y representa lo que el ánimo humano
intenta alcanzar, que es un conocimiento muy rápido, un conocimiento inmediato. Ujú. Y eso me fascina. Vale, es todo más complicado de como estamos hablando ahora, claramente, pero es muy fascinante. En el fondo satisface una necesidad, ¿no es cierto? Claro. Ujú. También quiero llevarle un poco al área del el derecho contractual, de que ¿considera usted de que el uso de la inteligencia artificial en el derecho contractual es una forma de adivinación moderna? No, Ujú. no porque, vale, la adivinación no es una ciencia. El derecho sí, el derecho contractual sí, la inteligencia artificial también. Tiene detrás la ciencia, tiene detrás matemática. Ujú. Entonces, no se puede considerar una forma de adivinación, pero hay aspectos que impactan mucho en el derecho contractual y que casi obligan los juristas o los investigadores a preguntarse cómo cambia el derecho cuando se utilizan, por ejemplo, para perfeccionar contratos, nuevas tecnologías que todavía pueden casi elegir autónomamente. Pero, y para contestar a la pregunta, no es una forma de adivinación y el derecho contractual en particular es casi a formación progresiva, ¿no? El contrato depende desde la voluntad de las partes y las partes van a ser siempre seres humanos o, vale, personas también jurídicas, pero la inteligencia artificial no puede ser ninguna de las dos. Claro, siempre existe ese miedo, ¿no es cierto?, por parte de la gente que a lo mejor va a inventar o va a lo mejor sacar cualquier dato o fuente, pero igual sigue existiendo una base científica en base al momento de crear una inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, igual hay matices un poquito en esa área, ¿no es cierto? Sí, y vale, el método científico moderno implica que si no se puede demostrar una cosa, se tiene que ignorar, Ah, comportarse como si no existiera. Entonces, hasta demostrar que la inteligencia artificial puede desarrollarse por sí misma o crear otras cosas, tenemos que comportarnos como si no pudiera. Y todavía por ahora no puede. ujú, correcto. Quién sabe, a lo mejor en 3 años más, a lo mejor, quién No, sabe. no sabemos, no sabemos. Avanza como caballo veloz. Ahora, doctor, ¿qué diferencia esencial existe entre un contrato clásico y un smart contract? Para que la gente sepa. Y la diferencia es que los smart contract no es un contrato. O mejor, no siempre es un contrato. Los smart contract es un software desarrollado claramente y que puede desarrollarse en tecnologías a registro distribuido. La más famosa de esta categoría es seguramente la blockchain. Entonces, muchas veces se habla de smart contracts y blockchain junto, porque la mayoría de los smart contracts se desarrollan en un contexto de blockchain, que es un registro digital, lo vamos a dejar, un registro digital con características distintas de un normal registro digital. Entonces, pero los smart contracts no siempre es un contrato, es un software que está programado y para ejecutar autónomamente y automáticamente alguna acción, algunas acciones. En base a patrones, ¿no es cierto? Sí. Preestablecidos. Tiene la lógica matemática, lógica o informática del if-then. Ya. Si pasa eso, entonces el software va a hacer esto. Ujú, claro. Y si pasa eso, es el evento trigger, Ujú. que ahora no me acuerdo cómo se dice en español, el trigger, pero es como que si pasa ese evento, el software autónomamente se va a activar y, vale, los smart contracts se idearon a partir de la idea de las máquinas automáticas de refresco. Si yo pongo la moneda y la moneda alcanza el precio de la bebida, la máquina automáticamente me va a dejar tomar la bebida. Y lo logro identificar bien, claro. Pero también este ejemplo es un ejemplo muy básico. Pero vale, quiero contestar simplemente a la pregunta. Los smart contracts no son contratos por una serie de razones diferentes y
por lo de derecho contractual clásico, ¿no? El contrato clásico es un acuerdo entre dos o más partes. Vale, ahora esa es la definición del Código Civil italiano, pero me imagino que sea Hay cosas similares, más o menos la misma, claro. claramente. Y entonces, en Italia, por ejemplo, el contrato se perfecciona con el acuerdo entre las partes. Cuando la parte acepta una propuesta, entonces hay la voluntad, que es un elemento esencial del contrato, el contrato se perfecciona. Y después se puede traducir ese acuerdo en lenguaje informático, lenguaje máquina, entonces programar unos smart contracts. Pero cuando se programan los smart contracts, el acuerdo ya está. Ya tienen la parte un acuerdo. Entonces, para mí, los smart contracts, vale, hay diferentes opiniones de doctrina, claramente, pero para mí, los smart contracts es un instrumento de ejecución de acuerdos que ya existen. Porque sin acuerdo ya no tiene sentido programar unos smart contracts. No sé si contesté así. Sí, claro, se entiende mucho la diferencia respecto a un contrato normal, por decirlo así, que hay acuerdo dependiendo de la situación o persona que se van a hacer el contrato, a un smart contract que es mucho más preestablecido, definido ya de antes. Entonces, como que hay casi una automatización en esa área, a diferencia de uno mucho más individualizado, enfocado y estratégico en esa área. Entonces, se ve casi como una automatización versus la versión mucho más personalizada, por decirlo así. Y tiene otro enfoque, ¿no es cierto? Tiene casi enfoques parecidos, pero uno busca hacer como usted dijo, el smart contract tiene ya preestablecido antes acuerdos. A diferencia del contrato normal que ya a veces no hay contrato desde un comienzo, ¿no es cierto? Entonces, ese creo que es el matiz más importante. Ahora, ya que trató el tema del blockchain, ¿qué características del blockchain caracterizan transparencia y seguridad en las transacciones? Y sí, la blockchain, como decía, es un registro distribuido. Es una tecnología de registro distribuido. Entonces, es un registro digital donde están contenidos datos, transacciones, y es una cadena de bloques, ¿no? Cada bloque se inscribe en blockchain y no se puede borrar, eliminar o modificar. Entonces se llaman registro add-only. Y también la característica que hacen que la blockchain sea segura, que sea transparente, es, por ejemplo, la descentralización. Es una tecnología que funciona con el peer-to-peer. Una arquitectura como estándar de informática es client-server. Hay un server donde están contenidos todos los datos y hay los clients que piden los datos y el server envía esos datos. Entonces todos los datos son contenidos en los servers. La arquitectura peer-to-peer es una arquitectura donde todos los dispositivos que están conectados son al mismo tiempo, server y clients. Entonces, cada uno de los dispositivos que está conectado a la blockchain, que se llaman nodos, tienen una copia de ese registro. Y eso hace que la blockchain sea muy segura, porque si alguien quiere modificar ilegalmente, ilegítimamente la blockchain, tiene que atacar contemporáneamente todos los nodos que están conectados a la red, que es casi imposible. Ya pasó, claramente, porque la seguridad informática absoluta no existe. Pero es muy seguro. Y también para escribir datos en el bloques y ponerlos en la blockchain, todos los nodos están conectados uno con el otro. Y hay el método del consentimiento, se puede traducir, consensus method, que son reglas que los nodos se ponen cuando se crea la blockchain. Entonces, cuando yo quiero insertar una información en un bloque y entonces insertar una información en ese registro, tengo que respetar esta regla, y todos los otros nodos, o los nodos que trabajan con eso, que tienen esta tarea, tienen que averiguar que yo estoy cumpliendo con las reglas de la blockchain y del registro. ¿Con nodo a qué nos referimos, profesor Pascual? Los nodos son dispositivos conectados a la blockchain, a la red. Sería como usuarios
pero no son usuarios, son dispositivos. Que se conectan al servidor, ¿no es cierto? Que se conectan como a la fuente principal. Que en el mismo tiempo, hablando de blockchain, son servidores y clientes. Ya, hacen la conexión. Son Perfecto. los dos, exactamente. Y eso aplica en todo contexto digital, ¿eh? Sí. Desde término bancario hasta... Sí, claro, pero vale, la blockchain es distinta porque la blockchain son privadas. No son privadas, pero la blockchain son tecnología a registro distribuido. Entonces, tienen una característica que también se suma a los smart contracts, porque si yo desarrollo unos smart contracts en la blockchain, ese smart contract va a tomar todas las características de seguridad de la blockchain. Entonces va a ser también seguro porque comprar una bebida a una máquina de refresco no es un smart contract, porque no está desarrollado en una tecnología de registro distribuido. Esa es la diferencia, que los smart contracts toman la característica, en ese caso, de la blockchain. Entonces son seguros, transparentes y no se pueden modificar, no se pueden eliminar, que también es un problema. Pero, claro. Ahora, justamente, ¿en qué medida los smart contracts pueden reducir el incumplimiento contractual? También por eso que hablamos de característica de add only, que no se pueden eliminar, no se pueden modificar. Entonces, si yo programo unos smart contracts y lo inserto en una blockchain, está programado para activarse cuando se cumpla una determinada acción, cuando se cumpla un evento determinado. Y ese evento no puede cambiar. Si se cumple el evento, los smart contract va a ejecutar lo que está programado para ejecutar. Entonces, si yo tengo que, por ejemplo, contrato un seguro y si mi avión hace un gran retraso, como de más de 2 horas, el seguro tiene que pagarme. Ya está preestablecido. Vamos a insertar ese contrato en un smart contract y lo lanzamos en una blockchain. Los smart contracts, con los oráculos, va a monitorar de cuánto retrasa el avión. Y si el avión hace más de 2 horas de retraso y se cumple el evento programado y preestablecido, parte automáticamente el pago. Esa es básicamente la función básica de los oráculos en la operatividad de un smart contract, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, consultar qué riesgos generan los oráculos tradicionales en relación con los datos falsos o manipulados. Muy en boga en estos días. Claro que sí. Los oráculos monitorean los datos para monitorar cuándo los smart contract tiene que activarse. Entonces, por ahora, son instrumentos o software, pueden también ser hardware, que controlan. Por ejemplo, en el ejemplo de los seguros, del seguro por el avión, el oráculo va a controlar en el sitio oficial, por ejemplo, del aeropuerto, va a controlar los horarios de mi avión y lo va a enviar a los smart contracts, porque los smart contracts si está desarrollado en una blockchain, está en un contexto cerrado. Puede ser en este caso se dice smart contract puro. Y en un contexto cerrado no tiene comunicación con el exterior. Los oráculos tradicionales, modernos pero tradicionales claramente, ponen en contacto el mundo de los smart contracts con el mundo exterior. Entonces, pero ¿qué pasa si la fuente de los datos que están monitoreando los oráculos está ilegalmente modificada? O simplemente hay un error en la comunicación de los datos, o el oráculo falla. Porque si la ejecución de los smart contracts es automática, pero hay un error en la fuente, hay un error en el evento, el programa se va a ejecutar lo mismo. A él, perdone la expresión, no le importa nada si el dado cumple, claro, cumple lo programado. Si mi avión llegó en horario, pero por cualquier motivo en el sitio hay 6 horas de retraso, que pero no son verdaderas, los smart contracts me va a hacer el pago lo mismo,
Porque la única manera para comunicar con el exterior es el oráculo, y el oráculo le envía ese dato. Esos son los oráculos tradicionales, y los riesgos son que se va a cumplir alguna prestación que no se debería cumplir. Por factores externos. Por factores externos, que no pueden controlan. ser errores o también pueden ser dolos, pueden ser hechos voluntariamente, ¿no? Para forzar los smart contracts a ejecutar algo que no debería hacer. Al fin y al cabo, el ser humano igual tendría el poder principal para manejarlo. Claro, lo que decíamos antes, que la seguridad total informática no existe, porque siempre está manejado por un ser humano. Uno de los motivos es que siempre hay, al final de la cadena hay un ser humano que lo controla. Claro. Potente igual, ¿eh? Claro que sí. Ese es para el clip de YouTube. Ahora, ¿qué cambia cuando hablamos de oráculos inteligentes? Justamente en conexión, implementados con inteligencia artificial. Cambia todo, porque con un oráculo tradicional lo peor que puede pasar, que sí es grave, es eso, datos falsos o datos errados. Los oráculos inteligentes, y simplemente son, lo tradicionales son simplemente un medio de comunicación entre el mundo smart contracts y el mundo exterior. Los oráculos inteligentes son oráculos que no hacen solo comunicaciones, son oráculos que se animan a tomar decisiones. Voy a hacer un otro ejemplo. Y se programa un smart contract para comprar acciones. Y, por ejemplo, que quedamos que yo voy a comprar un determinado tipo de acción cuando alcanza un determinado valor. En un oráculo estándar o clásico, me servirá a los smart contracts para monitorar cuando esa acción alcanza ese valor que yo elegí. Vale. En un oráculo inteligente podría ser que yo programe uno smart contract y voy a decir a ese oráculo inteligente, yo quiero comprar ese tipo de acciones. Tú pero vas a elegir cuál es el momento mejor para comprarla. Claro, ahí le da un poco de libertad. O también, yo tengo esa cantidad de dinero. Tú vas a elegir cuál es la mejor manera para comprar o vender acciones con esa cantidad de dinero. O también, tú tienes la posibilidad de hacer compraventas para mí. Simplemente tiene que hacerme ganar. Entonces cambia todo. Claro, desde algo preestablecido, automático, hasta que se le da la libertad de él elegir la forma más eficiente de poder realizar una acción. ¿Y qué pasa si al final no es más eficiente? Al final yo voy a perder dinero porque el oráculo inteligente tomó una decisión que para mí es un error. Claro, porque no sabemos si está en sí, le estamos creyendo a ese poder que le estamos dando, ¿no es cierto? Y al fin y al cabo, ¿será realmente correcto o no la mejor opción? Pero justamente con esa línea, ¿los oráculos inteligentes podrían alterar el objeto mismo del contrato? Sí o no. Depende, como siempre depende, pero claro. Vale, simplemente porque el objeto del contrato tiene mucha doctrina, hay muchos escritos sobre el objeto del contrato. Entonces es muy complicado como tema, pero lo que pasa es que por lo menos en el Código Civil italiano, en el ordenamiento italiano, el objeto del contrato tiene que ser, por ejemplo, posible, lícito, determinado o determinable. Entonces, si nos focalizamos en la determinación del objeto del contrato, yo tengo que, cuando estoy perfeccionando un contrato, tengo que saber sencillamente qué estoy contratando, qué cosa estoy contratando. O también saber que se va a determinar lo que yo contraté. Y en el ejemplo que hicimos antes, hay algunos casos donde si se deja demasiada libertad, como decía usted, al oráculo inteligente,
las partes del contrato se están contratando algo que no saben, que no se puede tampoco determinar. Entonces se podría decir, yo contraté algo de indeterminado. Entonces eso sería un contrato, vale, voy a decir ilícito. Anulable, nulo, no vamos a enfocarnos demasiado en el derecho, pero igual se cuestiona, ¿no? O sea, claro que sí. Hay parte de doctrina que dice, pero el acuerdo era que se dejaba la elección al oráculo, entonces las partes ya sabían, tomaron el riesgo de dejar elegir al oráculo inteligente. Entonces el riesgo es parte del contrato. Y en Italia hay un tipo de contrato que son los contratos aleatorios, y los contratos aleatorios y preveden que una parte fundamental del contrato sea la alea, que es el riesgo. Es como, vale, no quiero ser superficial, pero como un azar. Un contrato aleatorio puro, por ejemplo, puede ser un contrato donde las partes no son como en las obligaciones clásicas creditor y debitor cuando empieza el contrato, cuando se perfecciona. Son y parten, los dos parten en el mismo nivel, y después la alea, el riesgo, va a determinar quién será el debitor y quién será el creditor. Por ejemplo, cuando se hace un azar sobre un partido de fútbol, por ejemplo. Claro, en el fondo aún no se puede comprobar un poco la efectividad de este contrato mediante ese camino que sí desea escoger. Entonces, por eso se da como esa diferenciación ilícita, como decía usted, al momento de realizarlo. Ahora, ¿cuál es el mayor riesgo? ¿Ese sería el mayor riesgo jurídico al momento en la traducción de cláusulas? ¿Cómo podría ser en esa materia? El riesgo de la traducción de cláusulas es sencillamente, y voy a contestarte muy rápidamente, que las cláusulas de un contrato pueden ser muy complicadas, porque claramente hay detrás acuerdos, contrataciones, y una misma frase se puede interpretar en muchos modos diversos, muchas maneras diferentes. Y después, si se tiene que traducir una cláusula escrita en idioma español, en italiano, y se tiene que traducir en un código para programar un software, puede pasar que tengan errores, o también la interpretación. El software no puede interpretar. El software está programado para hacer estas cosas. Y los programadores tienen que elegir cuál es esa cosa que tienen que hacer. ¿Y de qué forma se puede equilibrar la innovación tecnológica y seguridad jurídica sin frenar el desarrollo de estos smart contracts? Y se tiene que mantener el equilibrio, porque yo digo siempre que un avance o un desarrollo tecnológico sin, vamos a decir, control jurídico, si vamos a decir control jurídico, hay el riesgo que se desarrolle demasiado rápidamente y deje atrás la tutela de la persona y las reglas jurídicas. Y nosotros en nuestros sistemas judiciarios hemos elegido poner el individuo al centro de la tutela. Entonces, cualquier desarrollo, smart contracts también, tienen que tener en consideración que el individuo tiene que estar protegido siempre. Entonces, simplemente no correr demasiado. Estamos con el doctor Pasquino. Muchas gracias, doctor. Creo que ha podido complementar muy bien la información. ¿De qué forma se puede aterrizar esta información a veces tan densa, pero también con otra forma de poder comprender y lo que se nos avecina también? Así que muy agradecido y seguimos en LISA Lab. Muchas gracias nuevamente. Damos las gracias a todos nuestros invitados, a quienes podrán escuchar a través de nuestro podcast de LISA Lab, a nuestra directora María Isabel Cornejo, a todo el equipo que día a día hace esto posible, a la Facultad de Derecho y la carrera de Periodismo de la Universidad Autónoma de Chile. Nos escuchamos en el próximo episodio, no se lo pierdan. Yo soy Marisol y esta voz ha sido automatizada mediante IA en nuestro laboratorio LISA Lab.